Bueno, lo llamamos a Hernán Letcher, economista, director del Centro de Economía Política Argentina. Hola Hernán, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por atendernos. ¿Hay que ver lunes negro? ¿Cómo tenemos que mirarlo, preocuparnos, prestar atención a esas variables, teniendo en cuenta cómo está hoy nuestra economía diseñada? Bueno, en realidad el proceso que se está viviendo no tiene que ver con la política nacional, sino con lo que se está viviendo sobre todo en los Estados Unidos y el posicionamiento de Donald Trump en términos fiscales y su política no solo fiscal sino también monetaria. Naturalmente, sí, deberíamos preocuparnos por dos razones. Primero, porque va a tener impacto en la Argentina, ya de hecho lo está teniendo en la bolsa y no solo en ello, sino que sobre todo lo que ha sucedido es que la Argentina ha tomado deuda durante mucho tiempo, en los últimos 2 años, y además el gobierno decidió que sea el único mecanismo de financiamiento, con lo cual, bueno, sabemos de los niveles de endeudamiento previstos, por ejemplo, para este año. ¿Por qué menciono esto? Porque la primera cuestión que sucede es que el posible aumento de la tasa de interés por parte del Tesoro va a afectar indefectiblemente el costo de financiamiento o de acceso al capital para la Argentina. Para el capital al que ya hemos accedido, es decir, la deuda que ya hemos tomado y la deuda que querramos tomar en el futuro, con lo cual, bueno, hoy en la Argentina, en el presupuesto de nuestro país, los intereses de deuda están por encima del 10%, casi al 11 puntos llegan, con lo cual probablemente eso impacte negativamente. Pero además porque en ese contexto, en un contexto donde se ha desregulado cualquier tipo de operación de capitales en la Argentina, bueno, nuestra economía es muchísimo más volátil, con lo cual en un escenario de cierta incertidumbre como la que estamos viviendo, lo que suele ocurrir es que los capitales vuelven a los Estados Unidos y por lo tanto afectan y le dan inestabilidad a nuestra economía. Sí. No por casualidad ha sucedido lo que ha sucedido en los últimos días con el dólar, ¿no? Uh-huh. Ahora, los capitales, y eso siempre fue una eterna duda mía, los capitales, vos decís, vuelven a Estados Unidos, pero uno entra a mirar en un peinado un poquito más fino, los capitales argentinos que están en el otro lado nunca vuelven. Como que el dinero que se va de la Argentina, de argentinos, nunca regresa. Y no, de hecho, te diría una cosa más grave todavía. En general, en los últimos 2 años se discutió mucho sobre inversión extranjera directa, ¿no? Sí. El gobierno decía esto de las lluvias de inversiones, haciendo hincapié o tratando de promover la llegada de capitales extranjeros a nuestro país. Una cosa que en general se discutía muy poco era la reinversión de utilidades. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es que las empresas que ganan plata no la vuelven a invertir en sus propias empresas y en general, de nuevo, en un escenario de desregulación absoluta, compran dólares y lo sacan de nuestro país o lo mandan a sus casas matrices sin ningún tipo de dificultad, además de presionar, por ejemplo, en ese caso, para un dólar más bien apreciado. Bueno, eso es lo que sucede, digamos, con lo cual, sí, no solo no vuelven los que se fueron, sino que crecientemente uno observa que el esfuerzo argentino se fuga todo el tiempo. Los niveles de fuga en los últimos 2 años se han incrementado sensiblemente. ¿A qué niveles llegó más o menos, como para tener algún parámetro? No tengo el dato específicamente, pero se ha duplicado en el último tiempo. Ahora, es raro porque si hay un gobierno cual se vio como con vínculo exclusivamente hacia el sector empresario, ha sido este gobierno, ¿no? Porque el mismo presidente de la Nación viene del sector empresario, o sea que el mismo sector empresario no le tiene plena confianza al gobierno, ¿o cómo hay que verlo? Yo creo que quieren un margen de rentabilidad mayor, sí, y que además, de todas formas, bueno, creen que tienen que garantizarse su negocio fuera de la Argentina todo el tiempo. Esto no es nuevo, ya ha pasado en la historia de nuestro país. Si uno lo ve desde la óptica del gobierno, bueno, el gobierno, o Macri dijo antes de ser presidente que en realidad los capitales iban a venir cuando él fuera presidente, porque eso era sencillamente la garantía del éxito de esa llegada de capitales. Bueno, eso no sucedió. Después había que acordar con los fondos buitres y también se acordó y no sucedió.
luego hubo que hacer la modificación de la reforma, ¿se acuerdan?, del blanqueo de capitales. Claro. Tampoco llegaron las inversiones. Después era culpa de Cristina que podía llegar a ganar las elecciones. Después, se fueron sucediendo planteos, después en el medio varios viajes de Macri a distintos países del mundo planteando que era, bueno, que ahí nos habían tratado muy bien y que entonces supuestamente iban a llegar las inversiones, hasta hace muy poquitito en el último viaje, incluso con ese planteo, y ninguna de esas cosas funcionó. Evidentemente no solo no le dan confianza, sino que en realidad, evidentemente las inversiones que son de tipo productivo, y esto me parece que es el eje central, las inversiones que son de tipo productivo, están mirando otra cosa, están mirando si el mercado interno, por ejemplo, consume, sino cuál es la garantía del éxito, digamos. No, me parece que el gobierno, o la mirada de Macri y de sus funcionarios, está centrada en supuestamente generar confianza porque, no sé, porque vienen ellos del sector empresario, y no se dan cuenta que evidentemente cuando uno pretende hacer una inversión de tipo productiva está mirando otra cosa, si va a ganar plata o no, y eso está relacionado con si vas a vender o no. Y lo que ha sucedido es que los niveles de consumo y ventas en la Argentina se han reducido en los últimos 2 años, salvo algunos de los sectores, pero mayoritariamente sucede eso, con lo cual, bueno, ahora, si lo que pretenden es que vengan inversiones de tipo financiero, porque por otro lado vos tenés niveles de tasa de interés elevadísimos, y lo que mira un empresario que pretende hacer una inversión productiva es, no tiene sentido, llevo la plata en todo caso, me hago un negocio financiero y después lo saco, ¿no? Digamos. A ver, en esta semana, bueno, se conoció finalmente ya la aplicación de lo que es el proyecto de ley, el cual fue aprobado en el Congreso de la Nación respecto de el régimen jubilatorio, y ahí se habla ya de una proyección en cuanto a lo que podrá llegar a tener, así lo considera el gobierno nacional, de ahorro en cuanto a lo que es el sector previsional, el sector de los pasivos. ¿Crees que con eso y las últimas medidas alcanza para que el déficit deje de ser déficit? No, para nada. A ver, el déficit a plata de hoy es de 400.000 millones de pesos y se van a ahorrar en el mejor de los casos 70.000 millones, o sea, no, en realidad va a reducir en parte el déficit, pero igual si yo me quedase sencillamente en eso estaría equivocando el análisis. El objetivo del gobierno en el recorte de los jubilados no es reducir el déficit, en el recorte de los jubilados lo que quiere es compensar otras modificaciones que planteó en la reforma, sobre todo la reducción de contribuciones patronales. Si no es contradictorio, ¿cuál es el objetivo de aplicar una reducción fenomenal de contribuciones patronales que va a significar en 4 años un recorte del 35% de esas contribuciones? Si vos lo que querés buscar es la reducción del déficit, está absolutamente contradictorio. Lo que está compensando es justamente la merma de ingresos que sabe que va a tener por los gestos que le ha hecho, sobre todo al sector empresarial. Puntos, tasa de las ganancias, compensa el impuesto a los créditos y débitos en el impuesto a las ganancias. Bueno, varias medidas que van a desfinanciar el erario público, y que lo que están haciendo es compensando en el bolsillo a los jubilados, básicamente. Hernán, gracias, muy amable por estos minutos. Un abrazo para ti. Hernán Letcher estuvo en contacto con nosotros, titular del Centro de Economía Política Argentino.